Gracias, hermanos. Pues vamos a tener el tema de esta tarde, hermanos. La reflexión que es un tema, dice el ciclo de estos temas que vamos a estar teniendo. Hablemos más de Dios. O sea, conozcamos más sobre los atributos de Dios, sobre quién es Dios, qué hace Dios. Sé que durante años hemos, pues precisamente, intentado conocer más, intentado leer más sobre quién es Dios, y a veces nos perdemos en muchas analogías de la Biblia o muchas historias bíblicas, y justamente nos vamos alejando de esto que es tan básico, de conocer más a Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. El título es Dios omnipotente y omnisciente. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Generalmente les decía, escuchamos de estas cualidades de Dios, ¿no? Que es un ser omnipotente, que todo lo puede, y es un ser omnisciente, que todo lo sabe. Pero más allá del significado de las palabras, ¿sabemos realmente qué significa y qué es el alcance que tienen estas palabras? Dice aquí, y Dios hace una declaración muy fuerte, aquí en Isaías que estamos leyendo, algo muy claro, precisamente dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. O sea, nadie se me parece, no hay otro que haga las cosas que yo hago, no hay nadie que se me acerque, no hay semejante a mí, soy el único Dios. Y luego dice que anuncio lo por venir, o sea, anuncio lo que va a pasar desde el principio y anuncio lo que va a pasar desde la antigüedad, de lo que aún ni siquiera era hecho. Ya sé cuál es la conclusión de eso. Esto es la omnisciencia de Dios. Conoce lo que va a pasar mucho antes de que siquiera existieran las cosas. Conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro, conoce todas las alternativas, todas las vías posibles de lo que vas a tomar, de lo que vas a decidir. Conoce todos los caminos viables y conoce las conclusiones de lo que va a acontecer. Sabe cuáles son las conclusiones, en qué va a acabar. Él conoce y lo sabe todo. Miren este ejemplo en Ezequiel 8:1. El contexto de aquí es que Babilonia se había llevado cautivos a algunas personas de Jerusalén. Era como la primera advertencia de Babilonia, de que los iban a destruir, de que iban a destruir toda la ciudad y todo el templo. Pero primero va precisamente en modo pues sí, de ataque, de guerra, y se lleva a algunos cautivos de Jerusalén, se los lleva presos. Y entre esos pocos presos de esta primera ola de cautivos que van hacia Babilonia, iba Ezequiel, iba el profeta Ezequiel, que era un sacerdote de ahí, de Jerusalén. Entonces, estando Ezequiel, pues en esta cautividad, recibe el llamado de Dios para ser profeta y para llamar la atención del pueblo, para ser él el que les diga, miren lo que está pasando, miren lo que nos está sucediendo, ya nos lo habían advertido antes, y a una hora les digo que se arrepientan y que se vuelvan de sus pecados, porque va a venir y va a pasar peor de lo que acaba de pasar ahorita. O sea, le está llamando Dios a Ezequiel para que anuncie esto al pueblo, ¿no? Para darles otra oportunidad, aunque Dios
en estos versículos, en estos capítulos de Ezequiel, del 1 al 7, constantemente le está diciendo, no te van a escuchar. O sea, te estoy llamando a ti, Ezequiel, para que seas profeta de ellos y les digas lo que va a acontecer. Y tú puedes hacer, tenemos ejemplos de Ezequiel de que se rapa. Tenemos ejemplos de Ezequiel de que se queda acostado en el piso como amarrado, como haciendo una muestra de lo que les va a pasar. Tenemos ejemplo de Ezequiel comiendo, cocinando con excremento, que es lo que les va a pasar. Y todo esto se lo va pidiendo Dios, le va pidiendo, ve haciendo estas cosas para llamar su atención, pero de antemano te digo, y constantemente se lo dice, yo sé que no te van a escuchar, ya lo sé, yo sé que no te van a hacer caso, pero por mi misericordia te pido que los exhortes. Pero repito, y constantemente le dice Dios esto a Ezequiel, no te van a hacer caso. Hagas lo que hagas, hagas como lo hagas, se los digas de la manera que se los digas, ya sé que no te van a hacer caso y no te van a escuchar. Esto constantemente lo vemos casi al final de cada uno de los capítulos, que Dios le está diciendo, no te van a hacer caso. Pero miren este ejemplo de lo que les decía de que Dios lo conoce todo y lo sabe todo. En el capítulo 8, después de este contexto, entonces les dice así, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y miré ya aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Me llevó en visiones, escuchemos el texto. Me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. O sea, lo llevó, pues, a que viera lo que está pasando en Jerusalén, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. O sea que otra vez encontró la visión, la primera que le había llamado, y otra vez como, digámoslo así, como el ángel de Dios postrado ahí, ¿no? Y me dijo, esta visión nueva, me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, esta imagen del celo es otro Dios. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. O sea, no lo has notado aún, pero vuélvete aún, o sea, voltea tu vista y verás abominaciones mayores que esta. Y entonces me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. O sea, dentro de la iglesia tenían todas estas imágenes. Imagínense, por eso se llama así abominación. Imagínense que dentro del templo donde se supone que adoraban a su Dios, al Dios de Israel, a Dios, ahí dentro de unas puertas, dentro de unas recámaras escondidos, tenían otros dioses, tenían otras figuras, tenían otras imágenes pintadas en las paredes y las estaban adorando. Y sigue diciendo, y delante de ellos estaban, delante de estas imágenes, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. O sea, los que eran realmente los inteligentes, los que predicaban la palabra de Dios, los que eran en ese entonces
eh, pues los sacerdotes y todos ellos eran los que estaban ahí adorando. Y Jaazanías sigue diciendo, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, o sea, escondidos, a oscuras? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. ¿Te das cuenta lo que hacen dentro de sus recámaras? Porque dicen ellos, ojo aquí con lo que Dios todo lo sabe, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Se esconden dentro de sus paredes, se esconden hasta lo más profundo y lo más bajo de la construcción, cierran las puertas, pero Jehová ve ahí adentro. Y esto es porque ellos creen que dentro de sus paredes Jehová no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra, dicen. Me dijo después la imagen, la visión. Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Todo esto, Jehová lo estaba viendo, Dios lo estaba viendo, pero ellos creían que no. Ellos decían, nosotros nos metemos al templo y entonces la gente cree que estamos rindiendo culto a Dios, pero realmente dentro del templo y dentro de sus cuartos estaban rindiendo adoración a otros dioses. Este es el poder, el alcance de Dios. Dios conoce lo que están haciendo debajo del templo, lo que están haciendo escondidos detrás de las paredes, donde creen que nadie los ve. Ahí Dios los ve, conoce lo que hacen. Y aquí se lo demuestra a Ezequiel, lo lleva en visión. Le dice, mira todo lo que yo veo, mira por qué les va a pasar lo que les va a pasar. Mira por qué no puedo, ni siquiera me claman a mí. Están clamando y adorando a otros dioses. Lo estoy viendo, lo sé. Por eso te dije en todas estas ocasiones, no te van a escuchar. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, lo hagas como lo hagas, no te van a escuchar. Yo ya lo sé. No es porque yo los esté predisponiendo a que, ya lo sé. He visto sus corazones, he visto sus pensamientos, conozco sus acciones, no te van a escuchar. Entonces aquí por eso le dice a Ezequiel, mira lo que yo miro. Entonces lo lleva en visión y le dice, observa tú mismo. Y esto, hermanos, es una muestra de la omnipotencia de Dios también, porque no solo Él conoce los detalles de lo que están haciendo, sino que es capaz, en su poder, es capaz de llevar gente de un lado a otro. Imaginen ahora también hablando de la omnipotencia, el poder de Dios. Es capaz de llevar gente de un lugar a otro. Es capaz de abrir las mentes de las personas, de abrir los ojos de las personas. También es capaz de llevarlos ya sea en cuerpo, como lo hizo con Elías, de un lugar a otro, ya sea en espíritu, como lo acaba de hacer con Ezequiel. Él es capaz de hacer estas cosas, es omnipotente. Y lo hace como Él quiera, cuando Él quiera, y a los lugares que Él quiera. Este es también una muestra del poder de Dios que acabamos de ver en este texto, tanto del conocimiento de que Él todo lo sabe, como del poder de lograr estas cosas. El punto es que de Dios no nos podemos esconder. Volviendo a la omnisciencia, a que todo lo sabe, de Dios no nos podemos esconder. Él conoce nuestros movimientos, conoce los deseos en nuestro corazón, Él conoce cada detalle de lo que hacemos, de lo que queremos hacer. Conoce, dice, hasta el número de nuestros cabellos, que nosotros ni siquiera sabemos. Y conoce nuestros pensamientos. Cualquier plan que tengamos, Él lo conoce. Por eso dice en Santiago que pongamos nuestros planes en manos de Dios.
porque nosotros ni siquiera sabemos lo que nos va a acontecer de aquí a 5 minutos y estamos haciendo planes, pero el Señor sabe lo que va a pasar. Y entonces, por eso dice Santiago, ponte en manos de Dios cada plan que tú tengas. Pero entonces, a nosotros saber o reconocer que Dios conoce todo, o sea, que no nos podemos esconder de Dios, que no podemos esconder ni nuestros pensamientos de Dios. Igual y puede sonar un poco abrumador, ¿no? El que todo el tiempo estés no, observado. No quiero decir que todo el tiempo estamos siendo así, pero de alguna manera el pensar que ni nuestros pensamientos podemos tener, no sé, privacidad, puede sonar un poco abrumador, ¿no? Porque las personas solemos ser, quizá de una manera afuera, en el trabajo o con la gente, solemos ser de una manera, intentamos quizás ser más amables, ¿no? Y intentamos evitar ser groseros, o sea, cambiamos nuestra personalidad, a veces por escondernos de los demás, o a veces simplemente para limitarnos, para no ser groseros con los demás. El punto es que llegando a casa, llegando a nuestras paredes, llegando dentro de nuestras puertas, donde nos sentimos seguros, donde nadie nos observa, sacamos todo, ¿no? Soltamos todo lo que no le soltamos a los demás, ya lo soltamos en nuestra casa. Y entonces de pronto pensar que ni en tu casa, ni encerrado en tus cuatro paredes, estás a salvo de lo que puedas decir o de lo que puedas hacer, de que algo estás haciendo algo malo, algo indebido, y que te están observando, pues puede ser ya incómodo que ya lo sepa Dios, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer o lo que estás pensando hacer. Y repito, dentro de tus pensamientos puede ser aún más, porque dices, ok, entonces dentro de mi casa tampoco, ¿no? Pero en tu pensamiento tampoco. Y entonces esto puede llegar a dar miedo. Decir, ok, no puedo esconder ni un pensamiento, ni una obra mala, ni un acto que no suelo hacer allá afuera, pero ni en mi casa tampoco. Da miedo, esto depende de la perspectiva, ¿no? Se dice, hay una frase que dice que el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos tener miedo de que Dios mire dentro de mis pensamientos? ¿Por qué deberíamos tener miedo de que vea las obras que yo hago dentro de mis puertas? Al contrario, si cambiamos nuestra perspectiva, digamos, qué padre, el Señor me cuida. Precisamente me cuida de los pensamientos malos que dan pie al pecado y que después estos pensamientos malos se convierten en obras malas y que después esta constancia del mal, pues ya no tiene vuelta atrás. Entonces sí, Dios todo lo sabe. Y eso no quiere decir que nos ande espiando constantemente, que ande viendo qué hacemos, qué no hacemos. Simplemente lo sabe. Sabe lo que hay dentro de nosotros, sabe lo que vamos a hacer, sabe cuál es nuestro comportamiento, sabe cuál es nuestro camino. Y por eso es que ya sabe qué es lo que vamos a decidir o hacia dónde nos vamos a inclinar. Entonces esa idea de que no puedo esconderme ni en ningún lugar, de alguna manera me forza a ser puro, no solamente afuera, sino también ser puro en mis pensamientos, ¿no? Me ayuda a no solamente comportarme bien allá afuera, sino también a comportarme bien dentro de mi casa. Me forza a controlar mis emociones, a controlar mis pensamientos, para entonces volverme una persona auténtica y buena. No ser alguien falso, no ser alguien que va por allá afuera sonriéndole a todo mundo, pero llegas a tu casa a gritarle a todo mundo. Alguien que está allá afuera siendo amable y dándole a todo mundo, pero en tu casa no le das a nadie. Esto es lo que no quiere el Señor, que tengas una doble vida. Entonces, el que el Señor también esté observando cómo nos comportamos dentro de nuestra casa y cómo pensamos, nos ayuda muchísimo a que realmente tengamos un cambio interno, a no ser falsos, a no ser de doble ánimo, porque leíamos en Santiago la semana pasada en el concurso, ¿no? Que aquel que es falso de doble ánimo, tales hombres son inconstantes en todos sus caminos, decía Santiago.
Aquellos que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros no seamos así. Por eso también desde nuestro pensamiento nos llama a decir, ten este cambio no solamente afuera, sino llévalo a tu casa. Y no solamente en tu casa, sino llévalo a tus pensamientos. Qué bueno que el Señor sepa todo de mí, porque con Él no puedo fingir, con Él no puedo mentirle. Y su instrucción, lo que Él hace, me ayuda a dominarme, para entonces poder ser mejor con mi familia, en mi casa, y también poder ser mejor con los de allá afuera, pero no de una manera falsa, de una manera auténtica. Dice Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, o sea, que no sea una máscara nuestro comportamiento y nuestro amor, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas, dice aquí. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Qué bueno, hermanos, que Dios conoce todo. Porque si mi propio corazón no me detiene del mal, si mi propio ser, mis propios pensamientos, mis propios sentimientos ya están tan alejados de reconocer el bien del mal, y Dios es más poderoso que eso, conoce lo que pienso y sabe cómo sacarme de aquí. Qué bueno que conoce entonces todo, porque en Él puedo confiar. Qué bueno que Él puede ver, porque Él puede reprenderme y llamarme otra vez al camino. Hay veces que, por ejemplo, los padres no saben lo que hacen sus hijos. Y entonces no hay quien les llame la atención a estos hijos, no hay quien los ubique, no hay quien les enseñe, porque nadie los está observando. Y quizá cuando los están observando están siendo buenos, pero cuando nadie los ve, hacen otras cosas. Qué bueno que el Señor sí nos ve, porque entonces Él nos puede llamar la atención desde nuestro corazón y desde nuestros pensamientos. Y si no fuera así, desde su propia voz. Qué bueno que podemos confiar en Él y no ocultarle nada a Él. De esta manera nos instruye. Dios también conoce el futuro y ha dicho muchas profecías, profecías que se han ido cumpliendo y profecías que aún falta que se cumplan, ¿no? Que sabemos que se han de cumplir. Tenemos por certeza, porque Dios ya lo sabe todo, que va a pasar tal cual como Dios lo dice. Y una de esas profecías es la venida de Jesucristo como Salvador y el anuncio de su muerte y hasta los detalles de cómo iba a morir. En Isaías, por ejemplo, en Jeremías, en los Salmos, vemos la precisión con la que se anuncia este evento muchísimo tiempo antes de que pasara. La precisión, los detalles, el tiempo, todo viene ahí anunciado con una profecía antes de que pasara. Y esto lo reafirma Lucas en el libro de los Hechos. Vamos al libro de Hechos 2:22. Vean cómo reafirma el escritor aquí que Dios precisamente ya lo sabía y lo permitió. Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces también aquí está diciendo, Dios ya lo sabía. Dios tenía conocimiento anticipado de lo que iba a pasar y de cómo iba a pasar. Pero otra vez en este versículo, acompañado de la omnisciencia de Dios, o sea, de que todo lo sabe, viene también la omnipotencia, que todo lo puede. Porque dice que los prodigios, las maravillas, las señales,
Todo esto que vieron en Jesús, reconocen que venían del Padre porque Él las permitió, porque Él le dio de su poder a Jesús para poder lograr estas cosas. Todas las maravillas que Jesús hacía. Pero ahora, hablando sobre la omnipotencia, esas maravillas, esos milagros que Jesús hacía en nombre de Dios, son nimiedades, o sea, son pequeñeces realmente. Es nada comparado con el poder de Dios. Cuando dices omni, es que abarca un todo, ¿no? Una totalidad. La omnipotencia de Dios no se limita a qué puede y qué no puede hacer. Esto es lo que debemos también comprender, porque a veces decimos, ok, entonces si Dios es omnipotente, puede levantar ese carro, pues, sí, o puede sacar rayos de los ojos, o sea, cosas que realmente nuestra limitada mente nos hace hacernos preguntas sobre qué alcance tiene el poder de Dios o qué cosas sí puede hacer, qué cosas no puede hacer. Y esas preguntas van en función pues de lo poco que entendemos, de lo poco que conocemos del mundo, que conocemos de la vida, y nuestra limitada mente dice, a ver, puedes hacer estas cosas tan simples realmente para Dios. Pero a veces hay preguntas como, si Dios no puede obligarme a servirlo, Dios no puede, o sea, hay algo que no puede obligarme a servirlo. Ahí también habrá que ponerlo, ¿no? Y habrá que estudiarlo, porque pues yo difiero. Podría, pero no lo hace por el libre albedrío. Pero también dice que Dios, o se preguntan que si Dios no puede ni siquiera habitar donde hay maldad. Dios no puede habitar donde hay maldad. Entonces ahí hay otra limitante a lo que Dios puede, ¿cierto? Y miren lo que también dice en la Biblia, en Hebreos 6, sobre algo que es imposible para Dios. Hebreos 6, versículo 18. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es posible que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, dice el versículo. Pero resaltamos que dice que es imposible que Dios mienta. Hago esta pregunta porque pues la he escuchado. Entonces Dios no puede, ¿no? Aquí está diciendo que ya no puede todo. Entonces le quitamos el omni, el que todo, porque aquí ya está limitado a una cosa, es imposible mentir para Dios, simplemente no puede. Y eso, repito, ya le quita el omni. Pero por esto es que debemos comprender mejor lo que significa su potencia. Obviamente aquí se está contraponiendo a lo que es Dios. Dios no puede ser malo porque pues es bueno. Dios no puede mentir porque pues es verdad. Pero entonces nuestra limitada mente nos hace decir, ¿ves cómo no puede? Pero realmente el poder de Dios, si lo comprendemos, va mucho más allá de ni siquiera nuestra imaginación. Él puede curar enfermos, puede resucitar enfermos, puede resucitar muertos, puede transmitir su poder a otro ser, lo vimos aquí con Jesús y con otros demás profetas, puede transmitir su poder a otros para que tengan poder de hacer cosas. Pero hay más sobre el poder de Dios. Él puede crear algo de la nada y mandar con su voz a la creación hacer o no hacer las cosas. Mandar con su voz que la creación deje de hacer o haga. Él creó el mundo en un vacío, ¿no? Desde un vacío creó el mundo, desde la nada. Y hace que parte de su poder, parte del poder de Dios, se mantenga como fuerzas que son las que sostienen el universo. Este es el poder de Dios. Su poder hace que la fuerza contenga el universo, el planeta y todo lo que él contiene. Pero él también puede mandar a la tierra que fructifique o que no fructifique. Como cuando Jesús le dijo maldijo una higuera, ¿no? Y esta se secó, tal cual con su voz. O cuando Dios mandó que la tierra, cuando Caín mató a su hermano y le dijo, la tierra ya no te va a dar de su fruto. Y entonces me imagino a la tierra precisamente donde había sembradíos, pero cuando Caín iba y quería plantar, ahí no daba.
Pero si Caín se iba y venía alguien más, entonces sí daba. Entonces Dios manda a la tierra. ¿Quién más podría hacer eso? ¿Quién más tiene ese poder? Dice que Él manda truenos, relámpagos, manda la lluvia cuando Él quiere. En Jeremías 10:12 dice precisamente así: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Jeremías 10:12. Todo esto es parte de su poder. Pero hermanos, hay más. Él es el único capaz de entregar a su único hijo engendrado, o sea, a su unigénito, como sacrificio vivo para perdón de pecados a todo ser humano. A todo ser humano, desde la antigüedad, desde los primeros, hasta los últimos de los últimos tiempos. A todo ser humano. ¿Quién más sería capaz de hacer eso? Y como lo vimos hace rato, con todos los detalles precisos de cómo debía ser la muerte de Jesús, cuándo debía ser, por qué debía ser de esta manera, precisamente para llamar la atención o tocar los corazones de algunos de los que estaban allí. Esto es el poder de Dios. ¿Quién más podría ser así? ¿Quién más podría dar tanto? ¿Quién más estaría dispuesto, sería capaz de padecer esas cosas o de perdonar de tal manera o de dar de la forma en que Dios da? Pero hay más. Él es capaz no solo de perdonar los pecados, sino de dar vida eterna. Dar vida eterna precisamente por medio de su Hijo a aquellos que lo reconocen. Dicen, entonces también ten perdón de pecados y de nuevo a la vida eterna. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Quién más te puede siquiera ofrecer eso, tener la osadía de ofrecerte algo así? Pero aparte de ofrecértelo, dártelo. Ese es el poder de nuestro Dios, el que da vida eterna. Dice también Jeremías: clama a mí, te responderé y te mostraré cosas que ni siquiera te imaginas. Nuestra imaginación está muy limitada al poder de Dios y a la sabiduría de Dios. Pero entonces dice: clama a mí, te abriré la mente de tal forma y te enseñaré cosas que ni siquiera sabías que existían, que ni siquiera te imaginabas cómo iban a pasar, que ni siquiera creías posible que fueran a pasar. El poder de Dios, hermanos, va mucho más allá de lo que nuestra imaginación puede preguntarse. Ni siquiera cuando estemos imaginando cosas ya muy, muy extrañas, todavía sobrepasa el poder de Dios eso. Entonces, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios no es, hermanos, pues solamente como para que quede ahí como una cualidad, o como algo para apantallarnos de, ay, pues es que mi Dios es omnipotente y es omnisciente, y pues ya. No, no es solo para eso. Es para que demos gracias a Dios por hacernos partícipes de su gran poder, porque nos ha dado vida, porque nos ha dado también vida eterna y porque nos ha dado bendiciones durante este periodo de nuestra vida. Nos sigue dando constantemente bendiciones que nadie más podría ofrecernos. Ahí está el poder de Dios. Y también porque al conocerlo todo y saberlo todo, podemos confiar en Él. Podemos confiar que desde nuestros pensamientos, incluso cuando nosotros mismos no sepamos qué hacer o no sepamos reconocer, podemos confiar que Él nos está viendo y Él nos guiará de la mejor manera. Él, al conocer todo y saber todo, nos sabrá guiar. Para eso es el poder y el conocimiento de Dios, que nosotros, al saber que lo tiene, debemos aprovecharlo así, hermanos. Dar gracias por eso. Decir, ok, qué bueno que todo lo puedes, porque puedo confiar que algo harás. Incluso en las peores circunstancias, puedo confiar que algo harás, porque tu poder es infinito. E incluso en los peores momentos, puedo confiar que me aconsejarás de la mejor manera, porque todo lo sabes, porque no hay nada que te pueda hacer oculto. Qué hermoso, hermanos. Entonces, conocer la magnitud, ni siquiera hemos llegado precisamente, nuestra limitante no nos permite dar más allá, pero esto es un poco de lo del poder de Dios y el conocer de Dios. Quedémonos con eso, hermanos. Demos gracias, demos gloria, demos honra a Dios
por todo lo que gracias a él podemos conocer y podemos tener. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.